Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más, qué ganas tenía de decir esto, y hoy vamos a hablar sobre el Stegostoma fasciatum, de la familia de los Stegostomatidae, que esta familia digamos que es monotípica, que eso quiere decir que solo tiene una especie, el Stegostoma fasciatum. De nombre común como tiburón cebra, tiburón alfombra o acebrado, tiburón boca de mono, que se conoce en la India. Y hay que decir que lo que estáis viendo, ese punteado, no se parece a una cebra, pero sí que es cierto que el nombre común viene de cuando son juveniles. Hay que decir que estos tiburones hasta los 50 centímetros presentan una librea totalmente diferente a lo que ahora mismo estáis viendo, y es una librea muy semejante a las cebras, es decir, a rayas negras. Es por eso que se le llama tiburón cebra y no tiburón leopardo, que es otra especie. Cosas interesantes también hay que decir que esta librea se está estudiando porque se piensa que esta librea la poseen los juveniles para demostrar que no son competitivamente machos dominantes que puedan competir con otro macho más grande o más adulto y que reciba algún tipo de ataque. Por eso tiene una coloración distinta. Es muy interesante también esta teoría, esta tesis sobre el tipo de color cuando son jóvenes, porque también se creen que es un color también para camuflarse, un color para disimular, ya que cuando son juveniles son de una especie, y es como más oscuro, con un fondo ligeramente ocre. Entonces es muy interesante este cambio de color y por ello se llama tiburón cebra. El descubridor fue Hermann en 1783 y hay que decir que este tiburón, aparte que es evidentemente una maravilla del asmobranquio, posee una distribución geográfica bastante amplia. Lo encontramos desde Oceanía a Asia a África. Es decir, todo lo que son las costas litorales del este de África, toda esa costa, incluso rodeando la isla de Madagascar, la vamos a encontrar. Mozambique, la punta de Somalia, todo esto, ahí lo vamos a encontrar. Lo subimos y lo vamos a encontrar también en el Mar Rojo, en la península del Sinaí. Y también, si seguimos la costa, pues lo vamos a localizar también en la India. Pasamos la India y lo vamos a encontrar en todo lo que es el Indo-Pacífico, Indonesia, todo lo que es Tailandia, todas estas islas de Nueva Guinea, etcétera, y Filipinas, etcétera. Y también lo vamos a encontrar en la parte baja, tocando Oceanía, en las costas nortes también de Australia. Así que ya estamos viendo que desde Australia, Nueva Caledonia hasta el Sudáfrica podemos encontrar una amplia distribución geográfica tanto en lo que es la placa continental como también en algunas islas que están perdidas en la Micronesia, como Palau, Vanuatu, etcétera. Incluso ahí las podemos encontrar. El hábitat de estos animales son arrecifes coralinos y sedimentarios, es decir, son zonas con bastante rocosidad, con bastante canales de arrecife, me refiero, zonas en las cuales encontramos entre arrecife y arrecife eh, que no hay nada, o que hay un hueco para que la corriente pase entre los dos arrecifes. Ahí también los vamos a encontrar descansando. También lo vamos a encontrar en las llanuras mareales. Hay que decir que es una gran también abanico de zonas cercanas al arrecife, ya que estos son los hábitats en los cuales encontramos a estos animales. También lo podemos encontrar en zonas de cuevas y en zonas antecosteras, es decir, que también lo podemos encontrar en algunas zonas como por ejemplo zonas de manglares, también podemos encontrarlo, incluso algunos se han visto nadando prácticamente en agua dulce. Hay que decir que también la distribución, como es muy amplia, eso también les dota de una variedad bastante variopinta de hábitats, pero hay que decir que estos animales son exclusivamente, o sí que es cierto que tienen mayor preponderancia en los arrecifes coralinos. Hay que decir también que la profundidad en la cual lo vamos a encontrar cuando son adultos es hasta los 30-40 metros de profundidad como mucho. Hay que decir que los arrecifes no son tan profundos, encontramos más bien en zonas de unos 20 metros la mayoría de tiburones de esto, pero sí que es cierto que los juveniles, para protegerse, pueden descender incluso hasta los 60 metros.
Hay que decir que, por ejemplo, estos animales, para mantenerlos en acuarios, estaríamos hablando de un estándar de 26 a 29 grados de temperatura, así como una densidad entre 1020 y 1024. Si tenemos corales, 1024. Si tenemos un acuario de peces, unos 1022, perdón. Tamaño máximo de estos animales. Hay que decir que este animal, lo bueno que tiene es que se adapta muy bien a los acuarios, pero sí que es cierto que tiene un hándicap, a diferencia de los tiburones bambú, de otros tiburones alfombra más pequeños, de los tiburones gato. Hay que decir que el tiburón cebra es un animal inmenso, es decir, es un animal que puede alcanzar de media unos 2,5 metros, y hay ejemplares que pueden llegar hasta los 3,5 metros, es decir, son animales muy grandes que, para mantenerlo en acuarios, estaríamos hablando de acuarios de más de 100.000 litros para poder mantener a estas especies. Sí que es cierto que, a diferencia de otros tiburones que no son tan combinables con peces, el tiburón cebra es uno de esos tiburones en los cuales pueden estar conviviendo con peces cirujano, con algunos lábridos limpiadores, con algunos peces mariposa. Luego hablaremos en temperamento qué es lo recomendable y qué no es lo recomendable. Vamos a hablar un poco sobre el acuario. Ya hemos hablado de que los acuarios de este animal tienen que ser muy grandes. Y no solo hay que fijarnos en el tema del litraje, que sí que es cierto que este tiburón es muy grande, sino que también tenemos que centrarnos en la manera de que tiene de comportarse. Este animal ahora lo estamos viendo de nado pelágico, lo estamos viendo en zona media, incluso zona alta. Pero estos animales son animales bentónicos, suelen estar en el suelo la gran mayoría del día, y es por la noche cuando se presenta este tipo de actividad que estamos viendo ahora mismo. Durante el día lo que suelen estar es recostados, tumbados en la arena, y sí que es cierto que tienen la capacidad de impulsar agua a través de sus agallas, como otros tiburones. Hay tiburones que no pueden hacer eso y que sí que necesitan estar constantemente en movimiento, pero hay que decir que los tiburones cebra pueden estar en el suelo, respirando ellos, y sí que es cierto que se muestra, o es recomendable, que haya muy buena corriente, muy buena oxigenación, ya que normalmente estos animales suelen ponerse de cara a esas corrientes de agua para facilitar el tema de la oxigenación, de su respiración. Por lo tanto, esto ya nos da un indicador de que necesitamos buena corriente y buena oxigenación, buen potencial redox. Esto también hace que, evidentemente, tengamos una buena filtración, en el sentido de que los compuestos se degraden mucho más fácilmente, y de que también las bacterias aeróbicas puedan realizar la limpieza biológica del acuario. Por lo tanto, esto es importante. Aparte, otro punto que yo destacaría es el tema de una buena capa de arena, un buen sustrato, una buena manta, un buen colchón de arena, que esto también les facilite, ya que estos animales, luego hablaremos en dieta, son animales propensos a buscar en el sustrato, de ahí que tengan esa boca tan dirigida a rebuscar en la zona del suelo. Por lo tanto, también esto es una consideración a tener en cuenta. Hay que también decir que, en cuanto a aclimatación, no vamos a tener ningún problema de aclimatación. El problema que se da con esta especie es el crecimiento, ya que es un crecimiento que es relativamente rápido, y es un crecimiento que se sale de los estándares normales de mantenimiento de lasmobranquios en acuario, ya que estamos hablando de más de 2,5 metros. Por lo tanto, tenemos que tener muy en consideración este dato. Sí que es cierto que estos animales, en su etapa baby, en su etapa juvenil, son animales que pueden estar perfectamente en un acuario de 1.000 litros, 2.000 litros, perfectamente marino. Pero sí que es cierto que eso no va a pasar en ese acuario más de un año, ya que empiezan a coger tamaños bastante considerables, hacen un cambio bastante rápido de librea y de tamaño. Normalmente estos animales, y lo meto también aquí ya hablando de tema de crecimiento, suelen vivir unos 15 a 20 años. Por lo tanto, esto, a partir del segundo año ya podemos encontrar un animal bastante considerable. También hay que decir que ejemplares en la naturaleza pueden vivir hasta los 30 años, incluso algunos tiburones en acuario. Aquí lo estamos viendo en el sustrato, cómo va rastreando. Algunos animales en acuario pueden llegar incluso a 27 años. pH de acuario marino,
hasta 8.4, entre 7.8 hasta 8.4. Alimentación. Estos peces hay que decir que son omnívoros, tienen una alimentación que difiere ligeramente de otros tiburones. No es un pez carnívoro propiamente dicho y es un pez de hábitos nocturnos. Es un pez que la mayor actividad, como ya hemos comentado antes, se produce durante la noche. Este animal tiene una particularidad de alimentación y es que suele introducirse en grietas, de ahí esa cola a modo de remo. Esa cola, si os fijáis, no le facilita un nado rápido como estamos pudiendo ver en este mismo vídeo con los tiburones de puntas negras. El tiburón de punta negra tiene una aleta caudal mucho más fuerte, mucho más estrecha, mucho más apuntalada para poder dar de repente un coletazo y poder coger mucha velocidad. El tiburón cebra tiene una aleta a modo de remo, de quilla, una aleta súper larga que incluso puede ser más larga que su propio cuerpo. Por lo tanto, esto nos da una idea de que no es un gran nadador de velocidad, sino que esta aleta lo que le permite es una maniobrabilidad en sus giros. Si os fijáis, a diferencia de lo que estamos viendo aquí en convivencia con el tiburón de puntas negras, lo vemos aquí girando con la propia cola, ya que tiene mucha presencia de maniobrabilidad dentro del acuario. Esto es dado porque normalmente lo encontramos buscando en grietas entre las piedras o en cavidades y cuevas, y esto necesita mucha flexibilidad y a su vez necesita mucha maniobrabilidad para poder tirar hacia atrás, para tirar hacia adelante. No es un cazador propiamente dicho como otros tiburones, sino que es un cazador más bien de crear pequeñas emboscadas a través de las rocas, hacer pequeñas maniobras en la caza, de girar el cuerpo, de voltearse. Esa es la técnica para cazar aquellos animales que se encuentran en temas de cuevas. Esto es porque la alimentación de estos animales se basa en cangrejos, en camarones, en langostas, en erizos, incluso pequeñas presas que se encuentran enterradas en el sustrato, ellos las desentierran, también pueden comer gasterópodos, caracoles, bivalvos, mejillones, todo este tipo de elementos bentónicos y a su vez elementos que se encontramos en cavidades o cueva, también lo podemos encontrar en la dieta de este increíble animal. El temperamento es un pez que dentro del acuario es súper agradecido, no solo a nivel público, a nivel de acuario público, sino dentro de acuarios individuales. Hay que decir que es un pez solitario, aunque aquí lo vemos por espacio conviviendo en pareja, pero sí que es cierto que es mucho más recomendable y disfrutable si solo tenemos un solo ejemplar. Y sí que es cierto que estos animales en épocas concretas del año podemos encontrar en zonas concretas de Australia una agrupación de estos individuos, de unos 20 a 50 individuos, aún está estudiándose cuál es el motivo de estas agrupaciones, ya que no es 100% por temas reproductivos. Y en estos momentos puntuales sí que es cierto que se juntan diferentes multitud de individuos. De normal ya hemos dicho, por temas de territorialidad entre los machos, que es un animal mejor mantenerlo, incluso también es por temas de espacio, únicamente con un solo animal. No es un animal agresivo hacia el cuidador, no es un animal agresivo hacia el ser humano, de hecho es lo típico que podemos encontrar en según qué tipo de inmersiones en el Mar Rojo, ya que es un animal que también es bastante curioso, se suele acercar, y lo que sí que es cierto que se han reportado, aunque muy pocos casos, es gente que ha ido a agarrarles de la cola o a molestarles intentando subirse encima de él, que evidentemente el animal se ha defendido girándose y atacando. Únicamente en este caso, que además son casos como muy puntuales y solo hay registrados como unos 3-4 casos en todo el mundo. Descontando esto, normalmente son especies que si se les deja hacer tranquilamente su vida, no nos van a venir a morder y muchísimo menos a atacar. De hecho, no hay ningún registro de ataque de estos animales si no ha sido provocado. Pueden, como estábamos hablando antes y como estamos viendo aquí, vivir con una amplia variedad de especies. Hemos enumerado anteriormente los cirujanos, hemos enumerado anteriormente los mariposas, los lábridos, por aquí lo están conviviendo con algunos lockdowns. También es cierto que estos tiburones, ya que son de arrecife, pueden vivir incluso con algunas mantas o con algunas rayas, y que también es cierto que si el acuario lo facilita pueden estar estrechamente también relacionados, aunque sí que es cierto que por el espacio de sustrato
es complejo también los espacios de territorios dentro del sustrato, pero en principio no suele tener mayores problemas. Lo encontramos en la zona demersal, es decir, en el sustrato durante todo el día respirando, y en la zona pelágica en la etapa nocturna. Es un animal que necesita una experiencia para mantenerlo de un acuarista experto. El dimorfismo sexual hay que decir que es como otros tiburones, es a través de los claspers. Los claspers son unos pequeños tiras bueno, técnicamente tiene otro nombre, evidentemente, pero digamos que en la parte de la cloaca los machos tienen como dos pequeños salientes. Estos dos pequeños salientes sirven para agarrarse en la cópula con la hembra, y los machos lo tienen, las hembras no. Hay que decir que también los machos son un poquito más pequeños que las hembras son como más rechonchas, un poco más grandes. Sí que es cierto que, claro, depende de la edad del animal, pues nos puede generar cierta confusión si no es adulto este dato del tamaño comparativo. Entonces, mejor centrarse en los claspers, que ahí nunca vamos a fallar. El tiburón cebra, además, hay varios casos en 2006, en 2012, en varios acuarios del mundo, varios casos reportados en los cuales se han encontrado o se han observado partenogénesis. Si bien es cierto, tampoco está bien demostrado que haya sido partenogénesis en el tema reproductivo de estos animales. No sé si sabéis lo que es la partenogénesis. La partenogénesis básicamente es la capacidad de un animal femenino de autofecundarse y, sin necesidad de un macho, poder generar descendencia. Y hay que decir que evidentemente se han dado varios casos en Queensland, en el acuario de allí, en los cuales una hembra separada de un macho, al cabo de 2 años, dio a luz con huevos fértiles. También se cree que esto también podría ser porque algunos tiburones también pueden reservar el esperma internamente, y en el momento que ellos estimen oportunos de que es el momento adecuado para reproducirse, también ellos pueden coger de ahí esa reserva de esperma y autofecundarse. Hay varias teorías, pero sí que es cierto que es muy interesante, y no me extrañaría la teoría de que estos animales pueden tener partenogénesis por el grupo en el cual se encuentran a nivel de familia monotípica. El estatus. Voy a incorporar en esta nueva etapa del canal el tema del estatus. Antes de el año pasado, por ejemplo, no me introducía en mis vídeos qué estatus se encontraba el animal. Pero sí que es cierto que es importante, dado el grado de amenaza mundial hacia las especies, saber bien a través de la IUCN qué tipo de estatus de extinción se encuentran en las especies. En este caso lo encontramos como amenazado dentro de la sección estatus amenazado, y es la última de la etapa amenazado, que es vulnerable. A partir de aquí ya lo encontramos como dos opciones, una que es extinto en la vida salvaje y otra que es extinto totalmente. Hay que decir que también este tiburón es muy propenso a la disminución drástica de su población a través de, evidentemente, la caza ilegal, tanto para amuletos, para dientes, como específicamente por el tema de aleta. Hay que decir que este tiburón tiene una aleta caudal de las más grandes que existen, y eso también es muy atractivo a nivel culinario para según qué tipo de personas despreciables, y que evidentemente esto hace que sean cazados de forma ilegal o legal, y evidentemente que mueran. Y también es cierto que el aceite de su hígado es un aceite que es muy poco denso, y eso también les hace que el aceite de su propio hígado sea muy atractivo para según qué tipo de ungüentos tradicionales, vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es muy triste, y la belleza de este animal realmente es, bueno, hay que ser muy desalmado para poder hacerle estas cosas a este increíble animal. El precio. A pesar de que es un animal que es específico o muy recomendable de acuario público, obviamente eso es una obviedad. El precio en el cual lo podemos encontrar a nivel comercial, según qué ejemplares de pequeño tamaño, bebés, básicamente lo encontramos entre unos 3.000 a unos 6.000 euros, más o menos, y luego ejemplares más adultos o realmente semiadultos lo podemos encontrar entre unos 7.000, 6.000 a unos 12.000 euros. Este es el precio en el mercado de este animal. Hay que decir que este pez, el asmobranquio, me encanta. Hay que decir que voy a traer más fichas de tiburones, ya que es una de las cosas que más
me interesan a día de hoy sobre los acuarios. Desearos lo mejor, espero que os haya gustado. Por favor, suscribiros si no os habéis suscrito y un comentario nunca está de más. Un saludo y hasta la próxima.